No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, pero los últimos años han sido un desastre para los viajes en avión. Parece que no pasa ni una semana sin que un nuevo video viral inunde Internet, mostrando a algún loco en un avión o aeropuerto gritando, peleando e incluso armando escándalos con otros pasajeros o con el personal, sin razón aparente. Estoy seguro de que es entretenido cuando estás en casa y te encuentras con esos videos mientras deslizas tranquilamente por Reddit o Twitter. Tal vez te rías o sacudas la cabeza pensando en lo ridículo de la situación y luego sigas con tu día. Desafortunadamente, cuando eres tú quien está trabajando en el aeropuerto, no puedes simplemente ignorarlo. Ya perdí la cuenta de cuántas veces he tenido que llamar a seguridad para lidiar con clientes alborotadores o directamente violentos en los últimos años. Y lo peor es que, la mayoría de las veces, los problemas se originan por cosas ridículas y fácilmente evitables. Por ejemplo, alguien quiere abordar de inmediato, aunque no es su turno, y empieza a acosarme a mí y a mis compañeros. Otro pasajero lo mira raro y terminan gritándose. Un bebé llora, y el adulto se pone a quejarse más fuerte que el bebé. O, mi favorito personal, la persona delante de ellos en la panadería del aeropuerto agarró la última dona de chocolate con chispas y, claro, ¿qué mejor solución que lanzar golpes? No tienes idea de las cosas que he presenciado. Así que, como imaginarás, me harté. Levantarme cada día pensando en qué tipo de maniático me iba a complicar la vida en el trabajo dejó de ser atractivo. Decidí buscar algo nuevo. Después de varias semanas buscando, empecé a pensar que encontrar un reemplazo decente sería imposible. Mis habilidades y experiencia estaban ligadas a la industria aérea, así que la mayoría de las opciones eran más de lo mismo. Y aunque no me molestaba mudarme, si era para acabar en otro aeropuerto gigantesco, no tenía interés. Una madrugada, tras un turno largo, estaba en plena búsqueda de empleo, despierto apenas por los efectos de un café frío. Fue entonces cuando encontré un anuncio que me llamó la atención. One Pine Airport, un pequeño aeropuerto rural en el medio oeste. Me enderecé y tomé otro sorbo de café. Las fotos mostraban un lugar diminuto, con solo un par de pistas, una terminal y un diseño interior bonito, acorde con los bosques que lo rodeaban. Pensé, perfecto para mí. Imaginé que habría mucha menos gente con la que lidiar. Seguí leyendo los detalles del trabajo y, para mi alivio, era exactamente lo que ya hacía. La única diferencia era que requería trabajar turnos nocturnos frecuentes. Ya estaba acostumbrado a trabajar de noche, así que no era problema. Pero lo que realmente me sorprendió fue el salario. Ganaría más desde el principio que lo que me pagaban en el aeropuerto donde había estado por más de 3 años. De repente, estaba completamente despierto. Subí mi currículum, llené todas las preguntas de la solicitud e incluso me tomé una hora para escribir una carta de presentación que, siendo honestos, no era necesaria. Me fui a la cama con la esperanza de que mis días en aeropuertos abarrotados estuvieran contados. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para trabajar, revisé las notificaciones y los correos en mi teléfono. No podía creer lo que veía. Un mensaje del trabajo al que había aplicado solo unas horas antes. El gerente del aeropuerto, quien había publicado la vacante, quería hacerme una entrevista por Zoom. Respondí de inmediato, y acordamos hacerla ese mismo día, durante mi hora de almuerzo. Las primeras horas de mi turno pasaron volando, pero no podía dejar de pensar en la entrevista. Cuando llegó el momento, estaba nervioso como nunca. Sin embargo, mis temores se desvanecieron en el primer minuto. Un hombre calvo, bien arreglado y vestido impecablemente, apareció en la sala de la videollamada con una sonrisa cálida. Se presentó como James. No podría haber pedido un entrevistador más amable. James me recibió con una cálida sonrisa y, después de un poco de charla y unas cuantas preguntas sobre mi experiencia, me explicó los detalles del trabajo. Básicamente, era lo mismo que ya hacía, pero con mejor paga y más turnos nocturnos. Sin problema para mí. Después de asegurarse de que entendiera todo, James volvió a sonreír ampliamente y me soltó una pregunta inesperada. ¿Cuándo puedes empezar?
Estuve a punto de escupir el sorbo de café que acababa de tomar. Lo devolví al vaso y lo miré, buscando las palabras adecuadas, pero estaba totalmente desprevenido. Eh, ¿No vas a llamarme después o algo así? ¿No tienes más entrevistas, papeleo que revisar o...? James hizo un gesto despreocupado con la mano frente a la cámara. Eres el único candidato, y no podríamos haber pedido uno mejor. En cuanto al papeleo, ya lo resolveremos. El trabajo es tuyo. Claro, siempre y cuando puedas empezar pronto. A pesar del shock y la confusión, la emoción empezó a ganar terreno. Durante el resto de la conversación, revisamos nuestros horarios y acordamos una fecha de inicio. Terminé la llamada y me quedé en la silla del comedor del trabajo, soltando una risa incrédula. Sabía que lo habitual era dar un aviso de al menos 2 semanas al empleador, y que mudarse de estado por trabajo requería planificación, pero estaba desesperado por salir de mi empleo actual. Entre la emoción y tal vez un poco de impulsividad, decidí comenzar en poco más de una semana. Al final de mi turno, informé a mi jefa que me iría en 7 días. Aunque no le gustó, me aseguró que no habría problema. Mi último día fue una pesadilla. Una pareja apareció gritando y exigiendo que les devolviera el dinero de sus boletos, pero aún querían viajar. Cuando les dije que no podían volar gratis, comenzaron a lanzar amenazas. Primero el marido y luego la esposa. Llamé a seguridad de inmediato, y justo cuando llegaron, miré el reloj. Mi turno había terminado. Solté un suspiro de alivio y me alejé emocionado. Aunque estaba agotado y me esperaba un largo y probablemente estresante viaje en carretera, me sentía más animado y optimista que en mucho tiempo. Sorprendentemente, el viaje fue tranquilo. Llegué antes de lo esperado y me registré en el motel donde me quedaría la primera semana mientras organizaba la mudanza. Dejé unas cajas con mis cosas personales y una maleta con ropa. Apagué las luces y me quedé dormido en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Me desperté lleno de energía esa noche, listo para mi primer turno. Me vestí rápidamente y comencé el camino hacia el aeropuerto, queriendo llegar con tiempo. Ingenuamente, no pensé en lo difícil que sería orientarme en carreteras desconocidas. Después de varias vueltas equivocadas, llegué al pequeño aeropuerto con apenas unos minutos de sobra. En persona, el lugar era incluso más pequeño de lo que parecía en las fotos. Entré rápidamente y fui recibido por el equipo de seguridad que me dejó pasar sin cuestionarme después de que les dije que James me esperaba. La seguridad, la arquitectura y el paisaje alrededor del aeropuerto daban una sensación de calidez y bienvenida. Llegué hasta la única terminal, que estaba completamente vacía. Al fondo, James estaba detrás de un mostrador. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro cansado se iluminó. Estaba por disculparme por llegar tarde, pero no tuve oportunidad. Se levantó de inmediato para mostrarme el vestidor de empleados. Allí tenía preparado mi uniforme y una credencial dentro de mi propio casillero. «Cámbiate y ven conmigo afuera enseguida», me dijo con entusiasmo. Me puse el uniforme y salí en cuestión de minutos. Lo encontré nuevamente detrás del mostrador, recogiendo sus cosas. Me dio las gracias por empezar tan rápido y me entregó un café recién hecho. Llevo 17 horas de turno, así que me voy ya. Pero sé que conoces bien los sistemas y el software. ¿Sabes lo que haces?, me aseguró con una palmada en la espalda antes de caminar hacia la salida. Se detuvo un momento, se giró y añadió: «Será una noche tranquila para ti. No hay vuelos programados. Solo relájate, descansa y... casi lo olvido, lo más importante». Sacó una hoja de papel plastificada de su bolso y me la extendió. «Lee esto tan pronto como puedas. Dale un par de repasos si es necesario, pero no te salgas de lo que dice». La tomé, pero antes de siquiera mirarla, noté que James comenzaba a caminar hacia la salida, junto con los guardias de seguridad y el cajero de la pequeña tienda del aeropuerto que acababa de cerrar. Fue entonces cuando me percaté de que todos los escáneres y detectores de metales en la zona de seguridad estaban apagados. Un leve pánico comenzó a formarse en mi pecho. «Oye, James, ¿a dónde va todo el mundo?», grité, logrando por fin hablar con mi nuevo jefe desde que llegué. James se detuvo y se giró con calma.
Ah, sí, es algo que debí mencionarte antes. Todos, excepto la persona que está en el turno nocturno, es decir, tú, se van más o menos a esta hora. No te preocupes, el equipo de seguridad regresa alrededor de las 5 de la mañana. Este lugar es todo tuyo. Si te aburres, puedes agarrar una revista de la tienda o un par de snacks. Se dio la vuelta y continuó caminando, pero antes de salir, volteó hacia mí. Pero antes de hacer cualquier cosa, lee esa lista. La vas a necesitar. Me quedé ahí, completamente atónito, viendo cómo mi nuevo jefe y el resto del personal se marchaban. Traté de procesar la idea de que tenía un aeropuerto vacío para mí durante las próximas 10 horas, sin nadie a quien atender ni nada que hacer, mientras ganaba más dinero del que jamás había ganado. Aunque me emocionaba pensarlo, mi atención volvió a la hoja de papel que casi había olvidado que sostenía. James me dijo que siguiera las reglas al pie de la letra, así que decidí echarle un vistazo. Caminé detrás del mostrador del aeropuerto y me dejé caer en una de las sillas. Tomé un sorbo de café y finalmente leí con atención. La hoja contenía 6 reglas, ordenadas cuidadosamente. Regla 1. Todas las luces del aeropuerto deben permanecer encendidas en todo momento. Si alguna se apaga por accidente, enciéndela de inmediato. Si una luz parece estar rota o no se puede volver a encender, abandona esa área con calma. Reporta la falla a James o al equipo de mantenimiento cuando sea posible. No escuches los sonidos. No prestes atención a las voces. Regla 2. Esta regla aplica solo en caso de lluvia o tormenta. Si está lloviendo o hay tormenta afuera, ignora las reglas 3, 4 y 5. No serán un problema bajo estas condiciones. Permanece dentro del edificio en todo momento. No uses el baño de hombres y evita acercarte a él si es posible. Regla 3. Entre las 11 p.m. y la 1 a.m., una joven saldrá del baño de mujeres. Entrará a la terminal y se sentará, ocasionalmente cambiando de asiento o caminando por el lugar. Su nombre es Elizabeth. Ella intentará entablar conversación contigo, pero no debes responderle verbalmente. Puedes mirarla, asentir con la cabeza, escribirle o estrechar su mano, pero no hables con ella. Si sigues esta regla, Elizabeth se irá en unas pocas horas. Si cometes el error de hablarle, entra al baño de hombres y quédate ahí hasta que se haya ido. Regla 4. Cerca de la 1 o 2 de la mañana, un conserje con un overol azul llegará a la entrada principal. Abre la puerta y pregúntale su nombre. Si dice que se llama Simon, déjalo entrar. Si te da cualquier otro nombre, cierra la puerta con llave sin decir nada más y aléjate. Si es Simon, hará su trabajo de limpieza sin interferir contigo. Si te pide moverte para limpiar donde estás, hazlo. Simon no es hostil ni peligroso. Puedes conversar con él si lo deseas. Se irá por donde vino cuando termine su labor. Regla 5. Alrededor de las 3 a.m., puede que notes un avión Cessna Skyhawk negro y rojo en una de las pistas. Nunca lo verás aterrizar ni despegar, simplemente aparecerá cuando no estés mirando. Después de verlo por primera vez, no lo mires de nuevo. Evita incluso mirar en su dirección si puedes. Hay una foto exacta de ese avión detrás del mostrador, dentro de la terminal. Regla 6. Más tarde en la noche, pero antes del amanecer, un grupo de hombres que afirman ser de la TSA podría llegar al aeropuerto. Tendrán su propia llave y entrarán por su cuenta. Algunos podrían estar armados. Frecuentemente, muestran un comportamiento agitado. Podrían registrar el aeropuerto, inspeccionar habitación por habitación y hacer preguntas. Se les permite buscar en cualquier parte del edificio principal del aeropuerto que deseen y puedes responder a sus preguntas, pero bajo ninguna circunstancia tienen permitido entrar al puente de embarque. No entrarán sin tu aprobación verbal y no pueden hacerte daño. Después de leer la hoja un par de veces más, la dejé a un lado y me recosté más en mi asiento, tomando un largo sorbo de café mientras intentaba procesar lo que acababa de leer. No habría tomado a James como alguien imaginativo y, sobre todo, no lo habría considerado alguien tan poco profesional. Aunque, pensándolo bien,
Todo este proceso había sido inusualmente apresurado, y él se había marchado con tanta prisa, dejando tan pocos detalles. Empecé a preguntarme si todo esto era una broma. Tal vez era algún tipo de prueba o una especie de truco para novatos. Pero deseché rápidamente esa idea. Este era sin duda un aeropuerto real. Había investigado bastante antes de llegar. Al menos unos pocos vuelos reales llegaban o partían cada día. James había trabajado aquí durante años, y no podía pensar en una razón para que arriesgara su trabajo o reputación solo para asustarme. Reí un poco ante lo absurdo de mi situación y decidí seguirle el juego. Tal vez esto era una prueba para mí como nuevo empleado. Quizás James quería ver si era capaz de seguir instrucciones. Después de echar otro vistazo a la lista y notar el impacto de la regla 2 sobre la cantidad de cosas de las que tendría que ocuparme, saqué mi teléfono para revisar el pronóstico del tiempo. Cielos despejados, ni una posibilidad de lluvia o tormentas en toda la noche. Perfecto, pensé. Ahora tenía que estar atento a la aparición de Elizabeth y Simon y, supongo, no estar pendiente de un avión que aparecería misteriosamente en la pista. Me levanté con mi café en mano y caminé hacia los ventanales. Tomé otro sorbo mientras admiraba las pistas iluminadas del campo aéreo. Sin duda, era una vista bastante agradable. Justo cuando llevaba mi taza para terminar lo que quedaba de café, comencé a escuchar el sonido de pasos resonando en el suelo detrás de mí. Sobresaltado, me giré bruscamente, dejando caer mi taza y derramando el resto del café. Al otro extremo de las filas de asientos de la terminal estaba una joven, de unos 20 y tantos años según mi estimación. Sostenía dos grandes maletas de cuero, una en cada mano, y llevaba un estilo algo anticuado con falda y tacones. Lo más sorprendente era su deslumbrante belleza y su sonrisa acogedora. «Oh, lo siento, querido, no era mi intención asustarte», dijo con un tono sincero. Abrí la boca, listo para asegurarle que todo estaba bien, pero me detuve a mitad de camino. Recordé la lista. En ese punto, estaba seguro de que ella estaba aquí por petición de James, una actriz contratada para hacerme romper las reglas. Yo estaba más decidido a no hacerlo. En lugar de responder, simplemente enderecé mi postura, ajusté mi uniforme y le devolví una sonrisa. Ella caminó hacia el mostrador y colocó las maletas de cuero en el suelo antes de acercarse más. «Parece que tenemos este fabuloso aeropuerto solo para nosotros. Yo soy Elizabeth», dijo, extendiendo la mano. La estreché, pero parecía que no estaba del todo satisfecha. «¿Y tú cómo te llamas?». Seguí sonriendo y mantuve el contacto visual. Su sonrisa se amplió por un momento antes de comentar: «No pareces ser alguien muy hablador». Y con eso, ella se giró y comenzó a alejarse. Volví a mi asiento detrás del mostrador, observándola atentamente mientras lo hacía. Elizabeth se dirigió a la tienda del aeropuerto, ahora desatendida, y después de un par de minutos de revisar portadas de revistas y echar ocasionales vistazos al interior de algunas, regresó cargando un pequeño montón de material de lectura. Se acercó a mi mostrador antes de colocar una revista de National Geographic frente a mí. «Creo que esta te podría gustar. Disfrútala», dijo, guiñándome un ojo antes de acomodarse en un asiento de la primera fila de la terminal, justo frente a donde yo estaba sentado. Curiosamente, su intuición fue impecable. Puede que haya vivido toda mi vida en ciudades, pero me encantaba la naturaleza, a pesar de lo poco que había podido disfrutarla. National Geographic era una de mis revistas favoritas, algo que solía leer durante mis descansos en trabajos anteriores. Rara vez tenía tanto tiempo para leer. Por un momento, estuve tentado a romper la regla y agradecerle por su considerado gesto, aunque no lo hice. Me apegué a las reglas. Las siguientes 2 horas fueron tranquilas. Elizabeth y yo leímos nuestras revistas, ocasionalmente levantando la mirada para intercambiar sonrisas y miradas. Durante ese tiempo, intentó hacerme hablar al menos media docena de veces. Casi cedo cuando me preguntó si quería otra revista. Poco después de la 1:30, escuché un golpe en la puerta principal. Elizabeth y yo miramos hacia allí, y ella comentó con una risita:
Oh, debe ser el amable señor de la limpieza. Volvió a concentrarse en su revista mientras yo me dirigía a la puerta principal. Efectivamente, allí estaba un hombre de unos 30 y tantos años, con un traje azul de conserje, esperando pacientemente. Desbloqueé la puerta y la abrí. Cuando dio un paso para entrar, recordé el detalle más importante de la regla 4. Cerré la puerta a medias y ordené con firmeza: «¡Espera!». El hombre me miró sorprendido. Le hice la pregunta: «¿Cuál es tu nombre?». El hombre me observó por un momento antes de que una sonrisa inocente se formara en su rostro. «Soy Simon», anunció emocionado. «El conserje aquí. ¿James te avisó que vendría esta noche?». Me quedé pensando en la regla por un instante antes de asentir con la cabeza y abrir nuevamente la puerta para dejarlo entrar. Una vez dentro, Simon caminó con determinación hacia el armario de limpieza, ubicado cerca del baño de hombres. Lo seguí con algo de desconfianza durante los siguientes minutos mientras comenzaba a limpiar, pero me relajé al sentir que era simplemente el conserje del lugar y que James probablemente había inventado lo de preguntar su nombre como parte de una de sus reglas. Volví a mi mostrador en la terminal y continué leyendo. Ocasionalmente, Simon pasaba cerca, ocupado con sus labores en distintas partes del aeropuerto, o Elizabeth se levantaba para mirar las fotos y pinturas expuestas en la terminal. Esto continuó por alrededor de media hora antes de que Simon se acercara al mostrador de la terminal con su trapeador en mano. Parecía estar observando las 2 maletas de cuero que Elizabeth había dejado allí. Asumiendo que quería limpiar donde estaban, me levanté para moverlas. Tomé cada una por el asa, pero no logré levantarlas del suelo. Confundido, retrocedí para ver si estaban atoradas con algo. No lo estaban. Solo eran 2 maletas, exactamente donde Elizabeth las había dejado. Intenté levantar una sola maleta. Nuevamente, fallé. Probé con ambas manos, usando toda la fuerza de mis piernas y mi espalda. No se movió ni un centímetro. Miré a Simon, quien asintió con la cabeza en dirección a Elizabeth. Me giré para mirarla, y al notar mi expresión de sorpresa y mi incapacidad para mover su equipaje, ella sonrió y se levantó. «Déjame hacerlo yo», se ofreció. Con facilidad levantó ambas maletas de cuero y las acercó a su asiento antes de dejarlas caer al suelo desde unos centímetros de altura. Cuando tocaron el piso, un estruendo resonó por todo el aeropuerto, haciéndome sobresaltar. Miré a Simon, quien no parecía sorprendido en lo absoluto. Continuó trapeando como si nada. Regresé lentamente a mi asiento, sin apartar la vista de Elizabeth ni por un segundo. Después de unos minutos, ella levantó la mirada de su revista, notó mi mirada fija y con una sonrisa volvió a concentrarse en su lectura. Parecía encontrar mi asombro entretenido. Eventualmente, Simon también notó mi desconcierto. Detuvo su trapeado y se acercó a mí antes de levantar la cabeza. Lo sé. Sigue las reglas y todo estará bien. Confía en mí», dijo en voz baja. Asentí con la cabeza en respuesta. Simon regresó a su limpieza. Pasaron unos minutos antes de que Elizabeth hablara de nuevo. «¡Qué avión tan extraordinario!», exclamó, mirando por los paneles de vidrio hacia las pistas. Seguí su mirada hasta el avión negro y rojo que estaba estacionado en la pista. Me giré para mirar la foto detrás de mí. Definitivamente, era una coincidencia exacta. Volví mi atención a la ventana y sentí cómo mi corazón se hundía. Una silueta se encontraba ahora junto al avión, mirando directamente hacia el aeropuerto y las ventanas de la terminal. «Deja de mirarlo», murmuró Simon con severidad detrás de mí. Me giré hacia él, quien rápidamente bajó la cabeza, avergonzado por haber levantado la voz, pero le agradecí que lo hiciera. Volví a leer la regla 5, especialmente donde decía que no debía mirar el avión 2 veces. Murmuré insultos hacia mí mismo mientras mi respiración se volvía pesada y frenética. Mis ojos se movían rápidamente entre las reglas. Decidí enfocarme en la hoja de papel. Al menos era algo más en lo que fijar la mirada en lugar del avión afuera. Esto continuó durante unos buenos 10 minutos, hasta que mi respiración comenzó a calmarse.
Comencé a rezar en mi cabeza para que quienquiera o lo que fuera eso desapareciera, cuando de repente Elizabeth se acercó a mi mostrador. Levanté la cabeza bruscamente para hacer contacto visual con ella. Voy a buscar más material para leer. ¿Quieres otro de esos?, preguntó, señalando mi revista de National Geographic. Asentí con la cabeza, obligándome a sonreír. Mientras ella se alejaba, mis ojos la siguieron, pero una vez más, mi mirada terminó fija en el avión en la pista. La silueta ahora estaba a cientos de pies de distancia del avión, mucho más cerca del edificio, y seguía mirando en mi dirección. Un escalofrío recorrió mi columna mientras apartaba rápidamente la vista hacia mi escritorio. Comencé a temblar de miedo y mi respiración se tornó nuevamente frenética. Momentos después, Elizabeth regresó y colocó una nueva revista en el mostrador antes de pasar su mano sobre mi hombro, aparentemente tratando de consolarme. Simon también puso su mano en mi espalda. «Pronto se irá, y también el avión. Solo no vuelvas a mirarlo», me aseguró. «¿Te importa si limpio aquí?», preguntó. Me levanté y caminé hacia el final del mostrador, observando cómo Simon limpiaba minuciosamente el suelo antes de mirar hacia arriba y murmurar un suave «Gracias». Simon asintió y me sonrió. «¿Qué fue eso?», preguntó Elizabeth. Me giré hacia ella. Solo estaba agradeciendo a Simon por... Mi error me vino a la mente antes de que pudiera terminar de hablar. Mis ojos se fijaron en Elizabeth mientras se levantaba de su asiento y su sonrisa se desvanecía. Sus ojos y nariz comenzaron a sangrar mientras empezaba a sollozar, al principio ligeramente y luego de forma histérica. Soltó un grito desgarrador, una mezcla de dolor y rabia. Tomó una de sus maletas y la lanzó contra mí. Apenas logré esquivar el objeto ridículamente pesado antes de que chocara contra la pared detrás de mí. Por suerte, esta vez reaccioné rápido y corrí hacia el baño de hombres, recordando la regla 3. Ella me persiguió, pero logré cerrar la puerta en su cara y bloquearla. Elizabeth golpeó la puerta furiosamente varias veces, pero se rindió rápidamente. El sonido de sus zapatos se desvaneció. Pasaron unos minutos de silencio antes de que una risa comenzara a hacerse audible al otro lado de la puerta. Una voz se convirtió en dos. Dos voces se convirtieron en tres. 3 en 10. Mientras algunos continuaban riendo histéricamente, otros empezaron a gritar. Me derrumbé en el suelo, cubriéndome los oídos mientras las voces seguían, solo detenidas por otro clic del interruptor. La luz se filtró por debajo de la puerta. «Ya terminó. Ella se ha ido, y el avión también. Ya me tengo que ir pronto», dijo la voz calmada y amistosa de Simon. Salí del baño y lo seguí de regreso al mostrador, donde había preparado otro café para mí. Me hubiera gustado hacer más en ese momento, pero ya verás que cuando Elizabeth se enfada, solo tienes que dejarla hacer lo suyo, comentó. Lo miré con el rostro aún desencajado, sin palabras. En los minutos siguientes, Simon terminó de limpiar la sangre de Elizabeth del piso antes de guardar todo en el armario del conserje. Miró su reloj. «Será mejor que me vaya. Buena suerte con el resto de tu noche. Espero verte pronto», dijo con un suspiro, mirándome de nuevo con lástima. Parecía saber lo afectado que estaba. Algo me decía que había visto a muchas personas en mi posición antes. Algo también me decía que él no tenía elección sobre cuándo se iba. Después de verlo salir por la puerta, regresé a mi asiento detrás del mostrador. Comencé a sentirme solo y asustado, aunque al menos la soledad no duraría mucho. Pocos minutos después de que Simon se fue, las puertas se abrieron de golpe y hombres con equipo táctico, la mayoría con sus rostros cubiertos por máscaras y gafas, entraron rápidamente al edificio. Me levanté de mi asiento de un salto y los observé sin mucho más que pudiera hacer. Revisaron habitación por habitación, inspeccionando cada rincón con armas en mano, ignorándome al principio. Después de despejar todo el edificio, los 20 hombres armados se dirigieron a la zona de asientos de la terminal. Un hombre vestido con traje, a quien no había notado entrar, se adelantó al grupo. «Soy de la TSA. Necesito que responda algunas preguntas», demandó. Asentí en señal de afirmación.
¿Cuántas personas ha visto en este aeropuerto desde que el equipo de seguridad dejó el edificio? Además de mí, 2 dentro, una afuera, respondí con confianza. ¿La persona afuera estaba junto a un Cessna Skyhawk negro y rojo? Sí, respondí de nuevo con confianza. El hombre del traje asintió y se quedó en silencio un momento antes de hacer otra demanda. Vamos a necesitar registrar el puente de embarque. Miré hacia la hoja de reglas en el mostrador, asegurándome de haberla leído bien antes. Di un paso adelante y enderecé mi uniforme. No, repliqué. El hombre del traje parecía irritado. Si no te haces a un lado y nos das permiso para registrar, me temo que tendré que detenerte. Ya cansado y agotado, no iba a romper la última regla. Decidí dar una respuesta no muy inteligente al hombre del traje. ¿No cree que están un poco demasiado bien armados para ser de la TSA? Él ignoró mi comentario. Última oportunidad, hazte a un lado. ¿No? Irritado nuevamente por mi respuesta, el hombre del traje se giró hacia su derecha y levantó la barbilla para dar una señal. Sonaron disparos y me desplomé al suelo. Sentí como si mi vida abandonara mi cuerpo antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Lo siguiente que recordé fue la sensación de mi mano sosteniendo una botella de agua. Luego, escuché la voz de James. Veo que lograste pasar la primera noche intacto. Parece que conociste a Simon. Es un buen tipo. Te caerá bien. Y Elizabeth, bueno, ella es algo más, ¿verdad? Abrí los ojos y miré a James. ¿Estoy muerto?, pregunté con voz ronca. James se rió en respuesta. No, lo hiciste muy bien. Estás bien. Sin embargo, parece que fuiste un poco asertivo con nuestros aspirantes a fuerzas especiales no muertos de la TSA. ¿Te recomendaría usar un tono y unas palabras menos agresivas? Tal vez debería añadir eso a la hoja de reglas. En cualquier caso, no pueden hacerte daño, pero sí pueden asustarte, como ya viste. Una vez más, me quedé sin palabras. Lentamente me levanté del suelo y miré el amanecer sobre la pista de aterrizaje. James extendió un sobre hacia mí. Lo abrí, revelando un montón de billetes de $100. Un pequeño bono por tu primera noche. Seguro que es mucho por lo que pasar la primera vez, pero te prometo que te acostumbras a todo. Me giré hacia James con una mirada de enojo y finalmente hablé. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué te hace pensar que está bien someter a alguien a esto sin ninguna advertencia? Ya no más. Quédate con tu maldito dinero. Voy a llamar a la policía. Comencé a caminar hacia la salida cuando James se interpuso frente a mí. Mira, sé que no es justo para ti, pero tampoco lo fue para mí. No fue justo para ninguno de nosotros. No está bien, lo sé. Pero, ¿qué esperas que haga? Alguien necesita estar aquí para el turno de noche. No creerías nada de esto si te lo contara de antemano. Pensarías que soy un loco y la policía pensará lo mismo de ti si les cuentas. Necesitaba que lo vieras por ti mismo. James comenzaba a alterarse y se detuvo a respirar antes de continuar. Este dinero es tuyo, sin condiciones. Eres libre de irte ahora y no volver nunca. No habrá ninguna vergüenza en eso. Yo también comencé a calmarme, pero aún no podía mirarlo a los ojos. Si decides quedarte, te veré en mi oficina para terminar tu papeleo. Y con eso, James se alejó. Mirando hacia la entrada del aeropuerto, observé a los primeros pasajeros del día entrar. Me quedé ahí de pie durante unos minutos. Si estaba o no listo para este trabajo, sabía con certeza que no iba a volver a otro aeropuerto de ciudad abarrotado. Me giré y me dirigí a la oficina de James.